¿Y si existiera un manuscrito tan antiguo, que su lenguaje fue aprendido directamente de los dioses? ¿Y si sus enseñanzas pudieran cambiar nuestra visión del tiempo, del alma y del universo, pero ningún filólogo moderno pudiera leer una sola palabra? El libro de Xian no está en ninguna biblioteca. No pertenece a ninguna religión oficial. No tiene autor reconocido. Y, sin embargo, ha influido silenciosamente en todo lo que hoy llamamos espiritualidad moderna. Fue revelado por una mujer acusada de fraude, brujería y herejía, Elena Petrovna Blavatsky. Pero detrás de sus páginas se oculta algo que incomoda tanto a los religiosos como a los científicos. Algunos dicen que es sabiduría perdida. Otros, que es la fantasía más elaborada del ocultismo moderno. Pero lo cierto es que este libro sigue abriendo puertas. Y tal vez, una de ellas sea la tuya. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no se parece a nada que hayas oído antes. En el corazón del Himalaya, entre silencios milenarios y ecos de civilizaciones olvidadas, surge el nombre de un libro que jamás fue visto por los ojos del mundo moderno. Un libro que, según algunos, fue dictado por sabios ocultos, y que, según otros, jamás existió. El libro de Xian ha sido llamado muchas cosas. Un vestigio atlante, un manuscrito extraterrestre, un código espiritual para almas despiertas. Pero también ha sido acusado de ser un engaño cuidadosamente construido por la mente más brillante y polémica del ocultismo occidental. Fue Elena Petrovna Blavatsky quien lo trajo a la luz en 1888, afirmando haber traducido fragmentos de una lengua desconocida, el Sensar, y asegurando que el libro no pertenecía a ninguna cultura conocida, sino que era la raíz secreta detrás de todas las religiones verdaderas. Desde entonces, el libro de Xian divide al mundo en dos: los que creen haber encontrado en él una chispa divina, y los que lo ven como una farsa colosal. Pero antes de emitir juicio, es necesario mirar más allá de las apariencias, escuchar sin prejuicio, y recordar que algunas verdades solo se revelan a quien no teme cuestionar lo incuestionable. Si este tipo de enigmas despierta algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que hay algo más, quizás valga la pena quedarte hasta el final, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo un libro, es un espejo, y tal vez veas reflejado algo que llevas buscando desde siempre. El misterio del libro de Xian no comienza en sus páginas, sino en la duda que lo envuelve. Una duda que, desde el siglo XIX, sigue dividiendo mentes brillantes, buscadores del alma y académicos escépticos. ¿Y si todo fuera una invención genial? Un artificio literario ideado por Blavatsky para impresionar, manipular o, como muchos insisten, construir una nueva religión a su medida. Hay quienes afirman que el libro jamás existió, que no hay pruebas físicas, ni rastros históricos verificables, ni traducciones independientes. Solo las palabras de una mujer carismática, perseguida y rodeada de escándalos. Pero también están los otros, los que aseguran que ese manuscrito fue real, tangible, y que estaba resguardado por custodios espirituales en los monasterios tibetanos, más allá de lo que cualquier occidental podría imaginar. Entonces, ¿qué es más peligroso, que el libro exista o que no? Si fue inventado, ¿cómo pudo anticipar conceptos que solo décadas más tarde serían explorados por la física cuántica o la psicología arquetípica? Y si es real, ¿por qué tanto silencio? Este es el dilema. Y no hay respuestas fáciles. Tal vez el libro de Xian no esté hecho de tinta y papel, sino de símbolos, arquetipos y verdades codificadas. Verdades que cada lector, o cada alma, debe decodificar por sí misma. Elena Petrovna Blavatsky no fue una mujer común. Nacida en 1831 en el seno de una familia noble rusa, desde muy joven mostró una inquietud inusual, una sed insaciable de lo oculto y lo inexplorado. Viajó sola por Egipto, India, Tíbet,
y otros lugares a los que muy pocos occidentales se atrevían siquiera a soñar en aquella época. Decía haber sido instruida por Mahatmas, maestros espirituales, que la guiaron a través de iniciaciones secretas y conocimientos perdidos. Y en 1875, fundó junto a Henry Olcott la Sociedad Teosófica, una corriente que buscaba unir ciencia, religión y filosofía bajo una misma raíz esotérica. En 1888, publicó una de sus obras más polémicas, La Doctrina Secreta, un compendio monumental dividido en 2 tomos, donde afirmaba haber traducido fragmentos de un manuscrito milenario llamado Libro de Xian. Ese libro, según ella, era anterior a cualquier escritura conocida, más antiguo que el sánscrito, el hebreo o el griego, escrito en una lengua sagrada llamada Sensar, que no podía ser comprendida sino por iniciados entrenados durante vidas enteras. El escándalo fue inmediato. Académicos se exigieron pruebas. Religiosos la tildaron de blasfema. Y aún así, la doctrina secreta se convirtió en una obra fundacional del ocultismo moderno. ¿Había Blavatsky inventado todo? ¿O realmente había accedido a un conocimiento más allá del tiempo? A partir de entonces, el libro de Xian se convirtió en un mito. Y como todo mito, es más poderoso cuanto más se le niega una forma concreta. Imagínate abrir un libro que no comienza con una fecha, sino con un susurro cósmico, un aliento, un latido silencioso del todo antes de que naciera el tiempo. Así comienzan las estancias del Xian, versos arcaicos que Blavatsky aseguró haber traducido directamente del Sensar. No hay capítulos ni personajes, solo símbolos. Imágenes arquetípicas que describen la gestación del universo desde una perspectiva absolutamente distinta a cualquier cosmología conocida. Habla de un espacio inconmensurable que lo contiene todo, de un padre-madre oculto en la oscuridad que da origen a la luz, de una conciencia primordial que, al despertar, despliega los mundos a través de vibraciones. No es el Big Bang, es un parto espiritual, eterno. Luego vienen las razas raíz. Según el libro de Xian, nuestra humanidad no es la primera ni la última. Antes de nosotros hubo otras civilizaciones, no necesariamente humanas como las entendemos, sino entidades lumínicas, andróginas, etéreas, que habitaban planos sutiles. Primero, la raza sin forma. Luego, la raza de formas luminosas. Después, seres gigantes, más densos, que finalmente descendieron hasta encarnar plenamente en la materia. Se menciona Lemuria, ese continente olvidado que, según algunos, yace bajo el océano Índico. Y la Atlántida, no como utopía, sino como una advertencia. El conocimiento sin sabiduría conduce a la autodestrucción. Cada raza representa una etapa del alma, una lección colectiva, un descenso controlado hacia la materia, y luego, el anhelo de regresar a la fuente. Y en medio de esa narrativa cósmica, el lenguaje. Blavatsky afirmó que el libro de Xian fue escrito en Sensar, una lengua sagrada jamás registrada por los lingüistas, pero presente en la raíz vibracional de todos los símbolos místicos de la humanidad. No es un idioma común. No se puede leer con los ojos ni entender con el intelecto. Es una frecuencia, un patrón vivo que resuena en el inconsciente colectivo y despierta memorias dormidas. Cada estanza del Xian es como una cápsula de sabiduría velada, una puerta a estados de conciencia que no se alcanzan con libros, sino con silencio interior. Para Blavatsky, el Xian no era solo un texto, era un espejo universal, una llave para quien está dispuesto a perderse a sí mismo, para recordar lo que realmente es. Y aunque muchos no entendieron una sola palabra, miles sintieron, en lo profundo del pecho, que ese libro hablaba de algo que siempre habían sabido. Desde el momento en que Elena Blavatsky publicó La Doctrina Secreta, el mundo académico occidental reaccionó con una mezcla de desprecio y alarma. No era solo lo que decía,
Era como lo decía. Hablaba de razas raíz, continentes perdidos, lenguajes desconocidos y jerarquías espirituales con una seguridad que irritaba a filólogos, historiadores y científicos. Para ellos, lo que Blavatsky proponía no era misticismo profundo, sino impostura. Uno de los primeros en atacar su credibilidad fue Max Müller, un eminente filólogo especializado en lenguas orientales, quien acusó a Blavatsky de usar terminología inventada y de distorsionar doctrinas budistas e hinduistas para crear un sistema esotérico propio. Para Müller, el censar no existía. Era una invención sin base en ninguna tradición tibetana o india conocida. Y por ende, el libro de Xian no podía ser otra cosa que una fantasía bien construida. Pero quien llevó esta cruzada a otro nivel fue William Emmett Coleman. Durante años, Coleman recopiló obsesivamente fragmentos de textos antiguos y modernos, buscando rastros de plagio en las obras de Blavatsky. Afirmó haber identificado más de 100 fuentes diferentes supuestamente copiadas, literal o parcialmente, sin atribución. Según él, Blavatsky no solo no había accedido a ningún manuscrito oculto, sino que había construido su doctrina secreta con pedazos de otros libros que estaban disponibles en cualquier buena biblioteca inglesa de la época. Y sin embargo, pese a toda su insistencia, ni Coleman ni Müller pudieron presentar lo más importante, una copia auténtica del libro de Xian, o evidencia irrefutable de su falsedad. Ese silencio alimentó otra posibilidad. ¿Y si el libro nunca fue un objeto físico? ¿Y si sus palabras estaban codificadas en otro plano, solo accesible a quien ha cruzado ciertos umbrales interiores? Los críticos querían hechos, fechas, referencias, pero Blavatsky ofrecía símbolos, visiones y una narrativa que no encajaba en la lógica lineal. Y es justo ahí donde reside el dilema más incómodo. ¿Puede una experiencia espiritual ser refutada por la razón, si la razón jamás ha pisado el mismo terreno? Mientras los académicos buscaban fraudes, muchos lectores, en silencio, sentían que el libro hablaba a otra parte de su ser, a un nivel que ningún filólogo podía tocar con tinta ni pergamino. Tal vez por eso, el libro de Xian sigue sin desaparecer, porque no se trata de encontrarlo, sino de resonar con él. Elena Blavatsky nunca negó la controversia. Sabía que hablar de un libro invisible, escrito en una lengua desconocida y enseñado por maestros ocultos, era casi una provocación directa al mundo racionalista del siglo XIX. Y sin embargo, nunca se retractó. Al contrario, defendió sus afirmaciones con una convicción que desafiaba no solo la lógica, sino también el miedo. No necesito convencer a los sabios del mundo, escribió. Solo necesito recordarles a las almas que han olvidado de dónde vienen. Para Blavatsky, el libro de Xian era real, pero no en el sentido convencional de la palabra. No estaba guardado en vitrinas ni catalogado en bibliotecas. Estaba escondido en los monasterios más secretos del Tíbet, custodiado por iniciados que no respondían a reinos ni a instituciones humanas. Decía haber recibido permiso especial para traducir partes del libro, no por mérito personal, sino por designio espiritual. Los Mahatmas, o maestros del Himalaya, le habrían confiado ese conocimiento como parte de una misión: reintroducir fragmentos de la sabiduría antigua en el corazón de Occidente. Y cuando le exigían pruebas tangibles, respondía con otra pregunta: ¿qué prueba tiene el corazón cuando ama? Para ella, lo verdadero no siempre podía ser pesado ni medido. Lo auténtico, muchas veces, solo podía ser reconocido por resonancia interior. Incluso acusada de plagio, de charlatanería y de fraude espiritual, Blavatsky jamás abandonó su visión. La defendía con pasión, pero también con ironía. Si el libro no existe, decía, ¿por qué tanta energía en refutarlo? Afirmaba que el censar no era una lengua muerta, sino una clave viva que atraviesa todas las religiones y mitologías del mundo.
Un idioma del alma que aún puede encontrarse en fragmentos, en los símbolos del Egipto antiguo, en los mantras tibetanos, en las visiones chamánicas y en los sueños más profundos. Su defensa no era un alegato académico, era un acto de fe lúcida, un desafío abierto a quienes se atrevían a ver más allá del velo. Y quizá por eso, más de un lector comenzó a preguntarse, ¿y si lo increíble no fuera que Blavatsky hubiera mentido, sino que haya dicho la verdad, y nadie estuviera preparado para oírla? Uno de los argumentos más intrigantes en defensa del libro de Xian es su aparente conexión con antiguos textos tibetanos y sistemas de sabiduría que, hasta hoy, permanecen parcialmente velados al mundo exterior. Blavatsky afirmaba que el libro formaba parte de una colección secreta conocida como los libros de Kyute, resguardados en monasterios del Tíbet. Estos textos, según ella, eran enseñados solo a monjes de alto rango, bajo voto de silencio, y contenían enseñanzas metafísicas que superaban cualquier religión organizada. Y aunque los académicos negaban la existencia de tales libros, décadas después se descubriría que los Ryūpsi, o 4 tantras médicos, sí existían, y que el término Kyute era una transliteración posible del tibetano Ryūde, que significa literalmente serie de tantras. ¿Había Blavatsky accedido realmente a conocimientos esotéricos tibetanos antes de que Occidente siquiera supiera de su existencia? Además, sus escritos están impregnados de referencias al Kalachakra Tantra, un sistema oculto dentro del budismo tibetano que habla de ciclos cósmicos, evolución espiritual y la existencia de reinos sutiles como Shambhala. Según esta tradición, Shambhala no es un lugar físico, sino un estado de conciencia al que solo acceden los iniciados. Es imposible no notar las similitudes con las descripciones del libro de Xian. Mundos invisibles, razas espirituales, jerarquías cósmicas y un lenguaje universal que vibra más allá del sonido. También menciona entidades conocidas como Yanchuans, seres de luz que median entre el uno y la multiplicidad. Estos seres recuerdan profundamente a los bodhisattvas del budismo mahayana, así como a los devas del hinduismo védico. Todo apunta a que Blavatsky no estaba improvisando, sino entretejiendo un mosaico oculto a partir de fragmentos reales, aunque inexplorados, de la sabiduría oriental. Para algunos, eso prueba su erudición. Para otros, su habilidad para disfrazar mitos con retazos de tradición. Pero quizás hay una tercera opción, que su conocimiento no haya venido de libros, sino de visiones, de estados profundos de meditación o contacto con inteligencias que, como diría ella, no necesitan cuerpo para transmitir verdad. De todos los elementos que envuelven al libro de Xian, quizás el más desconcertante sea su idioma, el Sensar. Un lenguaje que, según Blavatsky, no aparece en ningún registro lingüístico conocido, y sin embargo, estaría presente en los símbolos más antiguos del mundo. Los filólogos lo rechazaron de inmediato. No hay evidencia, decían, ningún rastro histórico, ningún texto paralelo. Pero Blavatsky nunca afirmó que el Sensar fuera un idioma convencional. No se trataba de una lengua que pudiera aprenderse con gramáticas ni diccionarios. Era, más bien, un lenguaje de símbolos vivos. Una matriz vibracional que actúa directamente sobre la conciencia, como si cada signo fuera una nota en la sinfonía del alma. El Sensar, escribió, es la raíz oculta de todos los alfabetos sagrados. Es anterior al sánscrito, al caldeo, al hebreo y al egipcio. Es un lenguaje de luz. Y es aquí donde la filología se encuentra con el mito. Porque si el lenguaje Sensar no se pronuncia, sino que se reconoce interiormente, entonces deja de ser un código lingüístico para convertirse en un mapa arquetípico. Imagina un idioma que no comunica conceptos, sino que despierta memorias. Un símbolo en Sensar podría resonar con una imagen del subconsciente colectivo, haciendo surgir sensaciones, intuiciones o incluso recuerdos de vidas anteriores. Para Blavatsky,
Ese era el verdadero poder del libro de Xian. No transmitir información, sino activar conciencia. Y si miramos con atención, hay rastros de este tipo de lenguaje en muchas culturas. Los jeroglíficos egipcios, los mantres tibetanos, los ideogramas chinos, los glifos mayas y hasta los diagramas alquímicos medievales. Todos ellos parecen hablarnos, aunque no entendamos nada con la mente. ¿Y si el Sensar no es un idioma perdido, sino un lenguaje que solo puede recordarse cuando el alma está lista? Tal vez por eso no hay traducción posible. Tal vez por eso los estudiosos lo descartan. Y los buscadores lo intuyen. Porque el símbolo no necesita ser explicado. Solo necesita ser sentido. Aunque nunca se encontró una copia física del libro de Xian, su influencia ha sido como una sombra luminosa, imperceptible para los ciegos, pero guía silenciosa para quienes caminan con el alma despierta. Después de la muerte de Blavatsky, sus ideas no desaparecieron. Al contrario, se disolvieron en las aguas subterráneas del pensamiento moderno y reaparecieron transformadas en múltiples corrientes. Una de las primeras herederas fue Alice Bailey, quien afirmaba recibir enseñanzas telepáticas de un maestro tibetano. Sus libros, que hoy se consideran pilares del esoterismo contemporáneo, retoman directamente conceptos centrales del libro de Xian, como la evolución espiritual en razas raíz, los ciclos cósmicos y la jerarquía oculta de seres superiores que guían la humanidad. Bailey incluso publicó nuevas estancias del Xian, supuestamente dictadas desde el mismo plano que Blavatsky decía haber contactado, continuación legítima o eco creativo de un mito poderoso. Pero el impacto no se detuvo allí. A principios del siglo XX, un joven escritor llamado H.P. Lovecraft comenzó a escribir relatos sobre libros prohibidos, lenguajes que enloquecían al lector y civilizaciones anteriores a la humanidad. El más famoso de estos textos ficticios fue el Necronomicon, un grimorio oscuro que guarda similitudes inquietantes con la idea del Xian. Un libro inhallable, de origen desconocido, que revela verdades que la mente humana no puede soportar. Lovecraft aseguraba que todo era invención, pero quienes han explorado el simbolismo profundo en sus obras, dudan. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, las ideas teosóficas se mezclaron con los nuevos movimientos espirituales. La nueva era adoptó muchas nociones provenientes de Blavatsky: chakras, karma, evolución de conciencia, civilizaciones perdidas, seres interdimensionales. Incluso la ufología espiritual ha bebido de estas aguas. Numerosos contactados afirman haber recibido mensajes de seres de luz que hablan un lenguaje vibracional, proveniente de sistemas estelares, muy similares a los Yanchuans descritos por Blavatsky, y en cada una de estas vertientes, aunque con nombres distintos, el eco del libro de Xian sigue vibrando. Es como un código semilla. No necesita ser copiado literalmente. Se infiltra por resonancia y da fruto allí donde una mente abierta encuentra una grieta en la realidad. Así, lo que los académicos no pudieron verificar, el alma colectiva se encargó de expandir, porque a veces, lo que no existe, puede tener más poder que todo lo que existe. Después de todo lo dicho, el enigma sigue latiendo. ¿El libro de Xian existió realmente? ¿Fue un fraude elaborado, o una metáfora tan poderosa que terminó convirtiéndose en verdad? Hoy, más de un siglo después de su primera mención, existen 3 posturas claras sobre su autenticidad, y cada una dice tanto del libro, como de quien lo juzga. Tachuela de pizarrón de corcho. Primera postura: el fraude deliberado. Para los críticos racionalistas, Blavatsky fue una mujer brillante, pero manipuladora. Creó un mito a partir de fragmentos mal interpretados, mezclando textos orientales, misticismo occidental y su propio genio narrativo para construir una religión esotérica desde cero. Desde esta óptica, el libro de Xian nunca existió.
Fue una invención destinada a dar autoridad a sus enseñanzas, como si citara una fuente antigua e inalcanzable para evitar ser cuestionada. Tachuela de pizarrón de corcho, segunda postura, un texto oculto real. Para muchos teósofos y esoteristas, el Xian es un libro auténtico, custodiado en planos superiores o en recintos físicos inaccesibles al mundo moderno. Su lenguaje, el Sensar, solo puede ser comprendido por iniciados preparados. Y su contenido fue revelado a Blavatsky como parte de un plan mayor: reconectar a Occidente con la sabiduría eterna. Desde esta mirada, la ausencia de pruebas es parte del misterio. El conocimiento sagrado no se entrega al profano. Y lo verdadero, muchas veces, se oculta para protegerse. Tachuela de pizarrón de corcho, tercera postura, metáfora arquetípica. Esta visión intermedia sugiere que el libro de Xian no debe ser tomado literalmente. No importa si existe o no, porque su fuerza está en lo que simboliza. La idea de que existe un conocimiento ancestral, más allá del tiempo y la religión, que puede ser recordado por quien se atreve a mirar hacia adentro. En este enfoque, el libro es un espejo, un disparador de conciencia, una obra que habla en el lenguaje del alma y que, como los sueños o los mitos, no necesita ser real para transformar la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Quizás nunca lo sabremos. O quizás, como todo lo sagrado, el libro de Xian exige algo más que lectura. Exige presencia, intuición, silencio, porque no todas las verdades se revelan con argumentos. Algunas solo se abren cuando el alma está lista para recibirlas. En un mundo obsesionado con pruebas, fechas y definiciones, el libro de Xian permanece como un susurro, una incógnita que incomoda tanto al dogma como al escepticismo, y tal vez ahí reside su verdadero poder. No importa si lo escribió una civilización desaparecida, una mente brillante, o la voz interior de una mujer que se atrevió a escuchar lo que otros temían nombrar, porque lo que ese libro propone no es una historia, sino una posibilidad. La posibilidad de que hay más allá de la historia oficial, más allá de las religiones institucionalizadas, más allá de lo visible y lo demostrable. Una sabiduría que no se enseña, se recuerda, un conocimiento que no se estudia, se vive. Tal vez el libro de Xian no necesita existir físicamente, tal vez siempre estuvo allí, en lo más profundo de tu conciencia, esperando que algo, un símbolo, una palabra, una duda, lo despertara. Jung decía que los arquetipos hablan en símbolos que la mente no puede traducir, pero que el alma reconoce al instante. Sócrates, por su parte, enseñaba que todo verdadero conocimiento es reminiscencia. Y tal vez, eso es lo que hizo Blavatsky, recordar lo que todos hemos olvidado. Ahora, la pregunta final no es si crees en el libro. La pregunta es, ¿qué parte de ti resonó al escucharlo? Porque si hubo una voz interior que se encendió, aunque sea por un instante, quizás no lo hayas escuchado por primera vez, sino que lo hayas recordado. ¿Y tú, crees que este libro existió o simplemente lo necesitamos que exista? Cuéntame en los comentarios. Y si esta búsqueda resonó contigo, considera suscribirte al canal, porque lo que viene es aún más profundo.